Ayer recibí unos muy buenos comentarios del tema que vimos, del temor. Excelente. Me escribieron algunas personas diciéndome que había sido un tema preciso porque estaban en estos días de pronto viviendo esto del temor, del miedo, de qué va a pasar, y que pues se habían tomado valor con la reflexión que tuvimos en el día de ayer. Y hoy también vamos a hablar de un tema que es muy importante y me voy a referir precisamente a algo que le pasó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel saliendo de Egipto, que es una actitud que tuvo el pueblo y que es una actitud que también tenemos nosotros a diario. Así que hoy quiero hablarles primero de la mentalidad de desierto, comportamientos parecidos a los que tuvo el pueblo de Israel. Si ustedes bien conocen la historia, el pueblo de Israel, muy buenas noches, Susi, bienvenida. El pueblo de Israel estuvo cautivo, esclavo en Egipto por 430 años. Al cabo de todo este tiempo, Dios escoge a un hombre, a un líder, para que libere a su pueblo. Este hombre, como todos ustedes saben, es Moisés. Cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice que ha sido escogido para que libere a su pueblo, pues Moisés comienza a hacer una cantidad de preguntas y a poner una cantidad de excusas para que Dios lo libere de esa tarea, pero al final, pues Dios termina dejando a Moisés en esa posición, y de eso vamos a hablar después en otra transmisión, de las excusas de Moisés para no hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera, que seguramente son las excusas que tú y yo colocamos algunas veces. Cuando Moisés ya decidido va a hacer lo que Dios le dice, se enfrenta al faraón y después vamos a ir hablando. Al final el pueblo de Israel sale de Egipto y va camino a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, Canaán. Esta tierra tiene unas características muy particulares y es la tierra que Dios le ha prometido a los antepasados de este pueblo, para decirles, este va a ser el lugar donde ustedes van a vivir, donde van a tener bienestar, es un lugar donde no les va a faltar nada, en fin, van a tener todo lo que necesitan. Pero camino a esa tierra prometida, el pueblo de Israel comienza a tener unas actitudes que terminan por ampliar el tiempo en el desierto. Lo que pudo haber sido, según los expertos, 11 días, se convirtieron en 40 años. Entonces, hoy voy a hablar un poco de la actitud del pueblo camino a eso que Dios quería, así mismo como nosotros en algunos momentos seguramente lo hemos hecho o lo estamos haciendo. Y quiero hablarles de la manera como el pueblo se comportó a pesar de la promesa de Dios de estar con ellos en todo lugar, en todo momento, de bendecirlos, de darles absolutamente todo lo que necesitaban. Siempre se los dio Dios, pero ellos decidieron quejarse. La queja, y ustedes saben que la queja es algo que nosotros tenemos como, no sé si decirlo por costumbre, un hábito en la cultura, pero lo cierto es que los seres humanos tenemos una tendencia muy alta a quejarnos. Y esa queja, cuando se convierte en algo cotidiano, pues nos trae mucho daño a nuestra vida, solo que a veces no nos damos cuenta que es tan dañino porque ya es un hábito. Acuérdense que todo lo que es un hábito en el ser humano termina volviéndose normal, ya lo vive, ya lo comparte, lo transmite, porque, pues, como le digo, es normal. Entonces, el pueblo de Israel, cuando sale, comienza a quejarse. Y vamos a ir a la Biblia, al libro de Éxodo 16, 1:3. Éxodo 16, 1:3. Y aquí está la primer queja del pueblo de Israel. Éxodo 16, 1:3. Lo voy a leer de la versión Reina Valera. Dice: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró, escúcheme bien, murmuró contra Moisés y Aarón, que era su hermano, el que lo acompañaba en el liderazgo de este pueblo. Esto dice el pueblo: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?
le decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Empiezan las quejas de un pueblo que Dios le había mostrado ya muchos milagros, muchas proezas. Ya Dios les había mostrado a través de Moisés de que ellos estarían siempre cuidados por Dios. Dios ya a través de Moisés le había mostrado ciertos milagros para que ellos supieran que lo que estaba haciendo Moisés era correcto. Pero no, allí vino la primera queja por comida. ¿Será que tú y yo a veces nos hemos quejado también por comida? A veces diciendo, o estos frijoles, estas lentejas, estos espaguetis, o nos quejamos, renegamos a veces por la comida que tenemos. O a veces decimos, otra vez lo mismo, porque aquí vamos a ir viendo cómo las actitudes que tenía el pueblo de Israel también en algunos momentos la tenemos nosotros. Segunda queja, vamos al mismo libro de Éxodo 17, 1 al 3. Éxodo 17, 1 al 3. Y aquí viene la segunda queja. Dice, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron contra Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Otra queja, ahora por agua. La queja. Ya habían visto un milagro, ya Dios les había dado la provisión, ya les había dado comida, Dios les hizo en una oportunidad, Dios hizo que llegaran miles de codornices. Dice que se almacenaban casi a 1 metro de altura toda la cantidad de codornices que llegaron allí para suplir el hambre. Como querían carne, pues Dios les dio abundantemente carne a través de esta gran banda de codornices. Ahora le estaban haciendo reclamo por agua. Dios le dice a Moisés que vaya y que le dé un golpe a una roca y de allí sale agua, pero estaban renegando. Tercera queja. Vamos al libro de Números. Números 21. Números 21 del 4 en adelante. Dicen, los israelitas salieron del monte de Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes a Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. ¿No? Mire lo que pasa cuando uno se queja. Por eso, el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. Ahora sí, el pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Por favor, ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Ahora sí. Ahí está el pueblo de Israel quejándose a pesar de que Dios les dijo, les prometió que iba a estar con ellos, que les daba comida, que los protegía del sol, los protegía de noche de los animales, pero el pueblo se estaba quejando. Y se quejaban y se quejaban. Y esto es lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestra vida. A pesar de que tenemos mucho, si nos ponemos a ver, cada uno de nosotros tiene más de lo que necesita. Cada uno de nosotros tiene suficiente. Pero a veces tenemos una actitud de quejarnos, de siempre estar renegando por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que nos falta. Es que esto ya me sabe así, esto ya no me gusta, esto ya está viejo. Pero si usted abre su closet, su armario, mi querida dama, mi querido caballero, les aseguro que tienen bastante. Seguro que tienen bastante.
Y seguramente hay mucha ropa ahí que no se colocan, zapatos que están esperando colocarse más adelante, ropa que ahora que bajen de peso se la van a colocar. Y así estamos llenos y nos quejamos. Y muchas damas se paran frente al closet que mide 2 metros por 2 metros, miran de arriba abajo y dicen, no tengo nada que poner. Y eso es increíble porque a pesar de que Dios nos ha bendecido abundantemente, nosotros seguimos teniendo esa actitud de la queja. De que mire, si usted tiene hoy para comer arroz con huevo, gracias a Dios tuvo para comer arroz con huevo. ¿Sabe cuántos millones de personas en el África, en la India, en muchos lugares están sin algo que comer? Muchísimos. Pero sin embargo nosotros, como el pueblo de Israel, nos quejamos de que no tenemos de pronto lo que quisiéramos, de pronto es el gusto, de pronto es el capricho, a veces no tenemos y nos quejamos continuamente. Y Dios está viendo nuestro corazón, Dios está viendo que nosotros, en vez de ser agradecidos, nos estamos quejando. Ahora vamos a ver las consecuencias, pues, cuando ellos siguieron con su queja. Vamos al libro de Josué, por favor, al libro de Josué 5:6. Josué 5:6. Josué 5:6 dice, el Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunda la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones de edad militar. Por esta queja, muchos de ellos, esa generación murió por quejarse, por renegar. Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida porque su actitud siempre fue de quejarse, de murmurar, de criticar, y eso hizo que toda esa generación no entrara a la tierra prometida. Ahí vemos una de las consecuencias de la queja de este pueblo. Segunda consecuencia está en Judas, el libro de Judas. Por si no sabían algunos, hay un libro de Judas antes de Apocalipsis. Judas 1:5. Judas 1:5. Dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Esta es otra consecuencia de cuando uno se queja. Dios puede simplemente, no digamos que te va a destruir, que te va a matar, pero nuestra queja sí va a matar algunas áreas de nuestra vida. Dios se va a poder apartar en muchas ocasiones de ese propósito cuando somos tercos y cuando queremos hacer nuestra voluntad y cuando a través de nuestra murmuración, de nuestra queja, lo que hacemos es no tener una vida de agradecimiento a Dios, sino una vida totalmente contraria, de queja continua. Entonces simplemente buscamos en la manera de vivir las consecuencias graves de todo esto que nos vamos buscando por no ser personas agradecidas. Y la tercera y última consecuencia la vamos a encontrar en el libro, en Primera de Corintios. Vamos ahí, por favor. Primera de Corintios 5, y el apóstol Pablo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, está hablando del pueblo de Israel, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. Todo eso sirvió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, por lo que hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer. Primera de Corintios 5, Primera de Corintios 10, 5 al 11. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Está hablando el apóstol Pablo, le está hablando a la iglesia de Corinto. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios,
como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que toda esta situación que vivió el pueblo de Israel nos sirvió, nos quedó de ejemplo para que nosotros no repitamos las mismas cosas, para que nosotros no nos quejemos continuamente, para que nosotros no estemos en esa murmuración en contra de lo que Dios dice. Mire, Dios coloca en nuestras vidas líderes espirituales para que nos puedan guiar en el camino hacia todo lo que tiene que ver con su reino. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en la crítica, en decir no me gusta este pastor como predica, no me gusta la manera de esto, yo no estoy de acuerdo con eso. Si lo que usted escucha de algún pastor, de un predicador, no está en la Biblia, huya por su vida. Pero si la confrontación viene por lo que está en la Biblia, no huya, porque tarde o temprano va a tener que vivir esa confrontación. Esa confrontación es buena para que usted pueda crecer, para que usted pueda mejorar su vida espiritual y se pueda acercar más a Dios y pueda vivir de esos beneficios que tienen las promesas de Dios. Si usted continuo crecimiento, y por eso es importante que todos los días nosotros hagamos algo para acercarnos a Dios y para quitarnos esa queja, esa criticadera. ¿Por qué Dios tuvo que llevar al pueblo de Israel al desierto primero? Porque tenía que quitarles esa mentalidad de desierto, esa mentalidad de esclavos. Usted sabe lo que es estar 4 siglos y 30 años, 430 años como esclavos. Ellos no tenían la capacidad de vivir como ciudadanos. Ellos necesitaban aprender 5 puntos importantes que se los voy a dar ahora en un momento. Pero lo que Dios necesitaba era transformar su mente, dejar de ser esclavos y pasar a tener mente de ciudadano, de hijo de Dios. Por eso es que Dios permite este paso por el desierto. De igual manera, Dios, cuando nos saca a nosotros de la esclavitud, Carlos, ¿cuál esclavitud? Yo no he estado esclavo. ¿Seguro? Cuando Dios nos está sacando de la esclavitud del pecado, que es nuestro Egipto, también nos tiene que pasar por desiertos para que en ese desierto no hagamos lo que hizo el pueblo y empecemos a murmurar, porque vamos a quedar allí y no vamos a llegar a esa tierra prometida. Y le explico algo. Con el pueblo de Israel, la tierra prometida era un lugar físico. Con nosotros, la tierra prometida es un nivel espiritual en el cual vamos a tener una vida en la que vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Es una vida espiritual donde fluye la leche y la miel, es decir, donde la provisión de Dios, la protección de Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces, cuando Dios nos está sacando del pecado, que venimos con mentalidad de esclavos, de que estamos presos a nuestras pasiones porque lo que nos gusta, lo que nos parece, esto lo siento rico, me parece bien, esta persona me gustó y pues nos conocimos y ya nos fuimos a vivir, tomé decisiones así de un momento a otro, nunca le di tiempo a Dios. Eso es vivir en esclavitud. El pecado es el Egipto de nosotros, que nos ha tenido por mucho tiempo esclavizados a eso, a nuestras pasiones, solamente a nuestros deseos, y pensar que esa vida de emociones y de sentimientos y darnos gustos es la correcta. Entonces Dios nos tiene que desprender de muchos de esos hábitos que antes teníamos para enseñarnos que debemos tener ahora una mentalidad de hijos, porque Él nos ha adoptado ahora para ser hijos y hacer parte de su reino, de su pueblo escogido. Así como Él escogió al pueblo de Israel, así te escogió a ti y a mí para que tengamos una vida diferente. Por eso es importante que entendamos esta dinámica para que no pensemos que el hecho de que yo vaya a una iglesia, el hecho de que yo lea la Biblia, el hecho de que yo diezme, que yo ofrende, que yo haga buenas obras, eso ya me sacó del pecado. No, yo tengo que enterarme qué es lo que está mal ante los ojos de Dios. Y ante los ojos de Dios hay muchas cosas que nosotros por nuestra cultura la consideramos normal. Y de eso vamos a hablar en algunas otras transmisiones. Hay muchos pecados que para nosotros no son pecados porque la cultura nos hace ver que está bien, yo no le hago daño a nadie, pero cuando tú atentas contra tu mismo cuerpo, cuando tú atentas contra tu integridad, cuando tú atentas contra el bienestar de tu familia, puede que en la sociedad sea muy normal, pero ante los ojos de Dios está mal. Y eso lo tienes que aprender y lo vamos a ver. Entonces, Dios tuvo que sacar a Israel de Egipto. ¿Sabe qué es lo curioso?
que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Ellos siguieron caminando con la mente de esclavos, siguieron caminando por el desierto como esclavos, añorando lo que tuvieron atrás, añorando sentarse allá bajo el látigo de los egipcios que los trataban muy mal, pero deseaban volver por la comida. ¿Cuánta gente hay que está sometida a situaciones muy complicadas que no deberían estar viviendo porque no le creen a Dios, pero están allí en situaciones que no deben vivir simplemente pues porque en este trabajito o con esta persona tengo esto? Todo eso lo que hace es que vivamos situaciones de esclavitud cuando Dios nos quiere liberar. Entonces, Dios tuvo que sacarlos de allá, pasarlos por el proceso del desierto para llevarlos a la tierra donde deberían comportarse como ciudadanos, como hijos de Dios, hombres y mujeres con una mentalidad diferente, para poder vivir y para poder entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Dios a ti y a mí nos ha prometido una tierra, una dimensión espiritual donde fluye la leche y la miel. No es que no vamos a tener problemas. Donde haya un ser humano van a haber problemas. Lo que es diferente es que los problemas que enfrentamos sin Dios son totalmente diferentes a cuando los enfrentamos con Dios. Cuando estamos en ese nivel espiritual donde entendemos que Dios está con nosotros y nosotros ya estamos cerca a Él, siempre que nos enfrentamos a una situación, salimos victoriosos porque Dios está con nosotros. Por eso yo quiero que, aparte, es un acto de malagradecimiento con Dios. Te digo por qué. Dios ha hecho muchas cosas por ti. Dios envió a su Hijo para que te ganaras la vida eterna, para regalártela, para dártela. Él sacrificó a su Hijo. Número 1. 2, Dios te ha dado la provisión. No me vas a decir que es que tú con tu trabajo te ganas todo. Sí, pero si no tienes vida, ¿quién te da eso? La vida te la da Dios. Entonces, ¿cómo es posible que Dios te dé vida, te dé la oportunidad de ser salvo? Dios bendiga tu vida, tu familia, Dios prospere a tu casa y tú estés que tal cosa. Quejarse es un acto de malagradecimiento con Dios. Por eso es que Dios tiene que procesarnos para que nos vamos quitando esos hábitos que traemos de la vida. Lo que hacen los demás, lo que hace la gente que no cree en Dios, la gente que no se ha acercado a Jesús, tienen ese tipo de hábitos de quejarse, de hablar mal de todo el mundo. Y tenemos en Latinoamérica como un hábito de estar hablando mal del gobierno, de todo el mundo. Esa queja constante trae a nuestra vida muchas desgracias. Entonces, tuvo que Dios enseñarle estos 5 puntos a su pueblo para que pudieran entrar a la tierra prometida. Número 1, los tuvo que sacar Dios de la esclavitud para que aprendieran a escuchar la voz de Dios. Tú y yo, cuando andábamos en el mundo llenos de pecados, viviendo de esa manera, pues no escuchamos la voz de Dios. Nunca la escuchamos, porque si lo hubiéramos escuchado, hubiéramos dejado esa vida hace mucho tiempo. Pero mientras estábamos allá no la podíamos escuchar. Cuando el pueblo estaba también de esclavo, nunca escucharon la voz de Dios. Ellos lo único que hacían era obedecer a sus amos y anhelaban tener como tiempo con Dios, pero no, sus condiciones no se lo permitían. Así que Dios en el desierto les enseñó a escuchar su voz a través de Moisés y de Aarón, que eran los que dirigían al pueblo. Dios les enseñó eso. Tienen que aprender a escuchar mi voz, les enseñó Dios. Número 2, Dios le enseñó a ese pueblo a ofrendar. ¿Por qué ofrendar? Cuando la persona aprende a ofrendar, a dar, empieza a luchar con su egoísmo, a quitarse el egoísmo de encima. Mire, hoy usted está viendo esta transmisión, hoy yo puedo hacer este mensaje porque alguien ofrendó en nuestras vidas. Alguien ofrendó en nuestras vidas de diferente manera. Alguien ha aportado en nuestras vidas para que hoy podamos estar haciendo lo que hacemos. Dios tenía que enseñarle a ese pueblo que tenía que ser solidarios los unos con los otros para poder vivir después como ciudadanos, como hijos. Y de esta manera fue que Dios pudo tratarlos en el desierto para que entendieran que debemos ser solidarios, para que más adelante Jesús les pudiera enseñar a todos que el segundo mandamiento más importante es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, si no aprendemos a ofrendar, no estamos en el reino de los cielos. La gente se queja, es que en las iglesias piden plata. Mire, en las iglesias no se piden plata, estoy hablando de iglesias sanas. Ofrendar y diezmar es algo que Dios ha dejado en su palabra, y les digo, todo aquel
que aprende a hacer esto, nunca, y créanmelo que yo no soy el que lo digo, lo dice la Biblia y Dios no me va a dejar quedar en vergüenza. Todo el que aprende a diezmar y a ofrendar, nunca sus finanzas se ven afectadas. Hay una protección sobrenatural sobre la persona que diezma y ofrenda. Y de eso vamos a hacer una clase también para que aprendamos, porque no es que, bueno, yo saco esto y esta limonita se la llevo a la viejita de allá de la esquina. No, Dios es muy claro cuando habla de diezmos y ofrendas y más adelante se lo voy a enseñar. Pero ahora Dios les enseña al pueblo a que tienen que ofrendar, a que tienen que dar, a que tienen que ser solidarios para que el pueblo tenga bienestar general. Número 3, de lo que Dios les enseñó es a congregarse. Dios los movía a ellos por grupos y les enseñó a convivir, a congregarse, a estar unidos. Cuando estaban alrededor del tabernáculo tenían que entender que debían ser, tener prudencia, deberían de tener ciertos hábitos para poder aprender a convivir, a congregarse, estar juntos, a cuando se acercaran a estar allí escuchando la palabra de Dios, cuando les estaban hablando sus líderes, aprendieran a convivir y estar juntos, a estar en armonía. Esas congregaciones del desierto son las más importantes porque allí donde está la necesidad, allí donde está ese clamor de lo más profundo nuestro, es donde de verdad somos genuinos. Y Dios tenía que enseñarle a todo este pueblo a congregarse, como nos ha enseñado a nosotros que debemos congregarnos. Lo que estamos haciendo ahora por las circunstancias en las que estamos viviendo es congregarse. Hoy estamos congregándonos aquí a través de la internet de manera virtual. Esto es congregarse. Cada que tenemos una reunión, esto es congregarse, porque dice la Biblia que donde hay 2 o 3 unidos en el nombre de Él, ahí está Él. Así que cuando nos unimos todos en esta reunión y oramos juntos, al final, aquí está Dios. Y Dios escucha nuestra oración y Dios está aquí con nosotros, pero tenemos que tener ese hábito de congregarnos y el día que esto vuelva a la mente, de estar cerca a la familia de Dios. Número 4, Dios tuvo que enseñarles a vivir, como lo dije anteriormente, en armonía. Como venían de vivir como esclavos, pues no sabían lo que era tener el respeto el uno por el otro, sino bajo la ley y el látigo del amo. Ahora aquí hay que hacerlo de manera voluntaria y simplemente ver que el otro tiene tantos derechos como los tengo yo. Y así como me tratan a mí, yo debo tratar a los demás. Así como a mí me gustaría que me trataran, yo tengo que aprender a tratar a los demás. El respeto que el otro merece es el mismo que yo debo darle también. Eso lo tenemos que aprender para poder convivir en armonía. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, no podemos estarnos agrediendo entre nosotros y hablándonos mal y diciéndonos cosas y señalando y juzgando, porque a eso nos mandó Dios. Dios nos envió a nosotros a convivir en armonía. Y número 5, de lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel allí, fue a obedecer su palabra, que es lo que Dios nos enseña a nosotros también, a que obedezcamos su palabra. La gente me dice a veces, es que eso de la religión, eso de estar leyendo la Biblia, eso para mí no es eso. Yo vivo así nomás. Así nomás, ¿cómo? Miren, nosotros los seres humanos somos por naturaleza desobedientes, somos egoístas, somos caprichosos. Esa es nuestra naturaleza. Cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, que nos ama como nadie en esta tierra, pero que por el amor nos confronta, es donde descubrimos el verdadero sentido del amor. Los que somos padres, en muchas ocasiones nos tocó agarrar una correa y darle a nuestro hijo un correazo sin maltratarlo o disciplinarlo. ¿Por qué? Por amor. Pero mucha gente quiere vivir como una planta que se siembra y crece de cualquier manera y se explaya sin ningún problema, se tuerce, pero que nadie le diga nada, que nadie lo pode. ¿Por qué? Porque quiere vivir libremente. Y está bien, viva libremente, pero asimismo viva las consecuencias de vivir de esa manera. Dios lo que quiere es que nosotros obedezcamos para que Él nos vaya guiando, para que podamos tener la vida que definitivamente debemos tener. Los que estamos aquí reunidos seguramente hemos cometido muchos errores en la vida y antes de conocer de Dios cometimos muchísimos errores, cometimos muchos pecados, pero desde que conocimos a Dios, desde que Jesús entró en nuestro corazón, nuestra vida ha cambiado y estoy seguro, y todos me pueden escribir allí, si es verdad o no. Para glorificarlo a Él y para hacer algo por los demás, la vida cambia, la vida toma sentido y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que obedezcamos su palabra. Por eso tenemos que evaluar en este momento esos 5 puntos que Dios le enseñó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Los hemos aprendido nosotros? ¿O también vamos a perecer y no vamos a entrar a la tierra prometida simplemente por estarnos quejando y estar renegando de lo que Dios
nos ha puesto en la vida. Acuérdese una cosa, Dios no contesta quejas, Dios contesta oraciones. Si Dios no contesta quejas, ¿por qué te quejas? Y no te quejes por algo que vas a ir a orar más tarde. Dios no va a escuchar eso. Dios necesita que tú estés alineado a la oración y sepas que definitivamente la oración es lo que te conecta con Dios, no la queja. Hay muchas consecuencias de la queja a nivel físico, a nivel psicológico, que lo único que hacen es daño. Entonces, si vas a quejarte de algo, después no ores. Ahora, si vas a orar, después no te quejes. Parece un juego de palabras, pero es así. Yo te pido que recapacites y pienses, nosotros por naturaleza nos quejamos, pero ¿qué pasaría si en vez de quejarnos, de tener una vida de quejas, porque a veces decimos es que no me alcanza el dinero, es que este trabajo es tal cosa, es que mi jefe tal cosa, ¿qué tal si a partir de ahora, en vez de renegar por todo lo malo, empezamos a ver lo bueno que hay dentro de esa situación y empezamos a vivir una vida totalmente opuesta? ¿Cuál es la vida opuesta a la queja? La vida de agradecimiento. Cuando tú y yo comenzamos a agradecer en medio de toda circunstancia, cuando tú siempre dices, yo a pesar de esta situación le doy gracias a Dios por esto, esto y esto, tu vida empieza a cambiar. Psicológicamente te digo, tú generas en tu cerebro unas conexiones que se vuelven hábitos de pensamiento y las personas que se quejan constantemente desarrollan la habilidad para que todo lo que vean y lo analizan rápidamente desde la queja y desde lo negativo. Por eso yo te quiero invitar en esta noche a que hagas un esfuerzo para dejar de quejarte, para dejar de pensar que no te alcanza el dinero, que esta situación, que este trabajo, que este país, que yo no sé qué, y empieces a darle gracias a Dios. Porque el agradecimiento va a abrir nuevas puertas en tu vida. Recuerda que te he enseñado que donde pones tu concentración, eso atraes a tu vida. Entonces, si tienes poder en la boca, en tus palabras, empieza en vez de quejarte, empieza a agradecer. Pero ten siempre atención, es imposible que Dios pueda sacarte de allí, porque Dios no puede trabajar sobre tu queja. Dios puede trabajar sobre tu oración. Entonces, si a partir de hoy tú decides cambiar tu manera de ver las cosas, te aseguro que la vida va a ser totalmente diferente y vas a cambiar la queja y tu vida va a tomar un rumbo totalmente diferente. Y Dios va a estar inclinado a escuchar tus oraciones y no a estar escuchando tus quejas. Cuando uno tiene hijos pequeños, uno que le dice, no me traiga quejas. No me traiga quejas. O no le decimos a los hijos. Y Dios dice lo mismo, no me traiga quejas. Tráigame soluciones a través de la oración. Entonces allí tenemos que darnos cuenta qué está pasando con nuestra vida. Si Dios hoy te está recordando ahí en tu mente de que en algunas ocasiones te quejas, piénsalo. ¿Por qué te quejas? ¿Qué es lo que te hace quejar? Y hasta el firme propósito de no quejarte, porque es que quejarse es ser mal agradecido con Dios. Si tú haces un inventario de todas las cosas buenas que Dios te ha dado, te darás cuenta que son muchísimas las cosas que Dios te ha dado. Dios te ha bendecido abundantemente y no es posible que tú te quejes por algo pequeño comparado con todo lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia. Entonces vamos a sacar de nuestra vida la queja. Y vamos al libro de Filipenses para que nos demos cuenta de la manera como Dios quiere que nos comportemos. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. Dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Me gusta este versículo, lo voy a repetir. Esta versión dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Nosotros estamos aquí no para quejarnos como lo hace todo el mundo. Estamos aquí para vivir en medio de la situación que esté, en medio de la dificultad que haya, para vivir hablando fe. Siempre tenemos que aprender a vivir de esa manera. Nadie tiene la vida color de rosa,
pero Dios sí nos da a nosotros esa capacidad de hablar con fe, de vivir con la seguridad de que las cosas van a cambiar y que los mejores tiempos están por venir. Que tú y yo estamos aquí en situaciones difíciles muchas veces, en un desierto puede ser, pero hoy de pronto estamos viviendo una situación en la cual vamos a salir de allí cuando empecemos a confesar la palabra de Dios y empecemos a hablar verdad, a hablar fe, a hablar las promesas de Dios, y de allí Dios nos va a sacar, Dios nos va a librar siempre. Eso es lo que nos dice Filipenses 2:14. Siempre ese versículo léalo para que se le quite esto de estar contendiendo con sus hermanos y podamos tener una vida totalmente diferente. Y vamos al libro de Josué, ya para terminar este relato, que este libro de Josué tiene unas promesas maravillosas que yo creo que todos de una u otra manera hemos podido escuchar en algún momento, y es lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Josué fue el que reemplazó a Moisés en el liderazgo del pueblo de Israel. Hasta donde llegó Moisés, allí toma la batuta Josué, y Josué es el que va a entrar al pueblo a la tierra prometida. Este Josué había sido un joven que creció en el desierto, pero que tenía una mentalidad diferente, y Dios lo escogió para que él pudiera llevar el pueblo a la tierra prometida. Y es allí donde Dios le hace una de las promesas más maravillosas que existe en la palabra de Dios. Y también el que siempre tenemos que leer, Filipenses 2:14, Filipenses 2:14. Pero esta promesa que les voy a leer, que es la que Dios le dice a Josué, la que Dios le dice a Josué, es la que Dios te dice a ti y a mí, para que hagamos lo correcto todos los días de nuestra vida. Mira lo que le dice Dios a Josué. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, no te apartes de la ley, no te apartes de la palabra. En ese tiempo era la ley, quiere decir Dios, no te apartes de mi palabra para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Cuál es la receta? Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas, cuando no te apartas de la palabra de Dios. Dice allí, dice la Biblia, medita en él de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tenemos que leer la palabra de Dios y meditar en ella. Josué 1:7-9. Josué 1:7-9. Dice aquí, recita siempre. En otras versiones dice, medita de día y de noche. Aquí dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Dice allí que cumplamos todo lo que allí está escrito. ¿Cuánto dice? Una parte. No, la que me gusta, con la que estoy de acuerdo. No, dice todo lo que allí está escrito. Todo lo que allí está escrito. Josué 1:7-9. Estoy leyendo Josué 1:7-9. Y dice, así prosperarás y tendrás éxito. ¡Wow! Así prosperarás y tendrás éxito. Ahora la voy a leer seguido para que la pensemos en general. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa garantía de que a nosotros nos va a ir bien, porque Dios ha hecho esta promesa, que mientras no nos apartemos de su palabra, mientras no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, y mientras meditemos de día y de noche en ella, así prosperaremos y tendremos éxito. Si hasta hoy nuestras vidas no han sido mejores, es porque seguro hemos desconocido algunos de estos principios que estamos aprendiendo, y Dios quiere que los atesoremos en nuestro corazón y lo pongamos en práctica todos los días. ¿Sabe qué quiere el enemigo?
que no lea la palabra de Dios, que se canse, que le parezca un libro aburrido, que le dé sueño, que mejor escuche lo que dijo por allá fulano de tal, que es un hombre que ayuda a hacer millonarios a la gente, que mejor se meta a un curso de negocios, etcétera, etcétera. Eso quiere el enemigo. ¿Para qué? Para que se desvíe de conocer la verdad, porque dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Necesitamos liberarnos de las cadenas de esos tremendos sujetos a nuestras emociones y a nuestros deseos. Eso nos tenía a nosotros totalmente esclavizados. Por eso Dios quiere que conozcas esta verdad. No hay otra verdad. Es esta verdad, que conozcas esta verdad, que esta verdad te va a liberar, te va a sacar de esa esclavitud y te va a traer a la tierra prometida. Esta verdad te va a dar la oportunidad de conocer plenamente el deseo de Dios para tu vida. Por eso es que debes perseverar en leer la Biblia. Mire, el enemigo va a poner 1000 trampas para que tú no te acerques y para que no aprendas. Pero yo te digo, lo acabamos de leer, la clave para que prosperes y tengas éxito es que leas la palabra de Dios, que medites en ella y que no te apartes en ningún momento donde quiera que vayas. Por eso, hoy vamos a poner en práctica algo. Vamos a dejar la queja. Vamos a dejar de quejarnos y nada de quejarnos entre familia. Vamos a reunirnos aquí, vamos a quejar. A veces dicen, no nos estamos quejando, estamos desahogándonos en familia. Tenemos que renunciar a ese hábito. Poco a poco lo tenemos que ir haciendo. ¿Para qué? Para no atraer a nuestra vida lo negativo, para no generar problemas en nuestra salud física y para que agrademos el corazón de Dios, que no le gusta a la gente que se queja, porque siempre que nos quejamos estamos siendo malagradecidos con el Todopoderoso, con el que nos ha dado absolutamente de todo. Por eso, a partir de hoy, yo te quiero invitar, mi hermano y mi hermana, a que aprendamos a callarnos, a no quejarnos y a ser totalmente agradecidos. Que si le quedó el arroz simple, cómaselo. Tenía arroz, que le quedó salado, bueno, si no lo puede solucionar, cómaselo. Que de pronto apenas hubo para arroz y huevo, para pan y café, con gusto, cómaselo, disfrútelos, porque esa queja lo único que le va a producir son problemas y usted va a empezar a atraer a su vida las cosas negativas. Dios nos ha bendecido y va a llegar un momento en la vida donde simplemente pasaremos por desiertos y de pronto escasea, no sé, la comida, escasean los recursos financieros, pero la promesa de Dios es que tú y yo siempre estaremos agarrados de su mano y nunca nos va a faltar nada. Si hoy estamos con pan y café, mañana tendremos pollo, postre, bacalao, tendremos salmón, tendremos todo lo que queremos, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Y sabe qué? La mayor provisión no necesariamente es la física, la mayor provisión que Dios te puede dar es esta, la de la palabra de Dios, que la atesores para que con ella Dios pueda darte el resto. Y piensa en esto, si Dios te dio lo más preciado que tenía su Hijo Jesús, ¿cómo no te va a dar las otras cosas? ¿Cómo no te va a dar un mejor empleo? ¿Cómo no te va Dios tuvo corazón para darnos a su Hijo, pero no tiene corazón para darnos un mejor empleo? Entonces, el empleo sería más importante para Dios que su propio Hijo. Jamás. Lo que Dios quiere es que tú valores el sacrificio que Él hizo con su Hijo y que estés seguro que el resto de las cosas Él te las va a proveer. Dios nunca queda corto. Dios no es de los que cobija los pies y escobija la cabeza porque no le alcanza. Dios siempre, siempre, siempre te va a dar todo y más de lo que necesitas. Pero tú tienes que aprender a vivir con agradecimiento, con gratitud, que cuando te levantes lo primero que hagas es darle gracias a Dios porque tienes un día más, porque abriste los ojos, porque tienes el uso pleno de tus facultades, porque Dios te ha regalado un día más de vida y lo vas a vivir así, con agradecimiento, no renegando, porque a veces nos levantamos y de que nos levantamos amanecemos con la cara pues como que si hubiéramos tenido pesadillas toda la noche, ya salimos malhumorados y nos encontramos a la gente y estamos mal. No, Dios quiere que una vez abras tus ojos empiece el agradecimiento. Estas próximas 24 horas son de total agradecimiento. Voy a trabajar como dijimos antes, voy a hacer las cosas con excelencia. Mi agradecimiento, mi estilo de vida va a ser mi agradecimiento a Dios. La manera de adorar a mi Dios va a ser a través de la manera como yo me comporto, hablando con la verdad, haciendo algo por el prójimo, no siendo egoístas, no mintiendo, no quejándonos, no hablando de forma negativa, no sentándome con los compañeros de trabajo a la hora del almuerzo a hablar mal, a quejarnos y a decir lo duro que está la situación y hablar mal de todo el mundo. No, usted no hable mal. Mire, usted dele gracias a Dios por el presidente de su país, así usted no esté de acuerdo con él. Es una autoridad y las autoridades han sido puestas por Dios y hay que orar por nuestras autoridades. Es una cosa ilógica que hablemos mal de nuestras autoridades cuando ellos son los que están encargados del gobierno. Tenemos que vivir siendo respetuosos con nuestras autoridades. Usted piense esto, usted no haga nada que no haría si tuviera a Jesús a su lado. Piense entonces
entonces, si tuviera Jesús a su lado, que estuviera viéndote 24 horas, ¿qué pensaría Jesús cuando tú te pones a hablar mal de tu alcalde, de tu gobernador, del policía? ¿Por qué? No estás dando muestra de ser un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que hablar lo correcto. A ti no te puso Dios aquí en la tierra para que estés dando tu opinión sobre el alcalde, porque a ti te parece. ¿Qué te parece de qué? Ora por él. Si ves que no está haciendo las cosas bien, sea agradecido, dale gracias a Dios que estás en un país, que estás en un barrio, que tienes techo, que tienes comida, que tienes transporte, que tienes salud, que tienes trabajo, y empieza a sacar de tu vida la queja. Y te aseguro que Dios va a hacer de aquí en adelante cosas maravillosas en tu vida. Y vamos a orarle a nuestro Padre Celestial para que saque de nuestra vida todas esas cosas. Padre Todopoderoso, gracias te damos, Dios,